Olga, buenos días, ¿cómo amaneciste? Julián, desde Barranquilla, muy bien afortunadamente. ¿Y tú? Pues bien, Olga, afortunadamente hoy el tiempo no está tan caliente, ha estado fresco y sé que en la costa ha llovido. Aquí en Barranquilla ha llovido bastante en los últimos días y refresca un poco, aunque aumenta la humedad. Eh, entonces le damos la bienvenida a las personas que nos escuchan cada semana, pidiendo disculpas por un receso de la semana pasada. Circunstancias ajenas hicieron que el domingo pasado no sacáramos esta coincidencia, pero hoy estamos retomando eh, nuevamente. Eh, no deja de haber coincidencias, así no conversemos, ¿cierto, Julián? Así es. El, en la conversación pasada eh, marcábamos dos elementos que son la excusa para empezar la coincidencia de hoy. El primero es, tú nos dijiste, ojalá no olvides mencionar un sueño que fue importante en el proceso de esta persona, en este ejemplo clínico que estamos usando. Y el segundo fue una pregunta que yo te hice, que de verdad es genuina desde el interés de comprenderlo, y era si el síntoma de este caso particular, que era el agua y el reguero, ¿no? Y todo lo que ella simbolizaba a partir de allí, tienen que ver normalmente con la historia de la persona, es decir, el símbolo que ella escogió, o que se escogió para poder representar o manifestarse aquello que estaba siendo reprimido, responde a su historia o son gratuitos y son azarosos, son al azar y puede ser cualquier cosa y no necesariamente tiene que simbólicamente representar algo específico para la persona. No sé ni si se entiende la pregunta, Julián, pero Por, su- bueno, te entrego la palabra y muchas gracias. por supuesto que sí, Olga, la pregunta tuya es muy clara. En este caso particular y sobre todo singular, donde está en juego la subjetividad de esta señora añosa ya, hay una historia y hay una estrecha relación entre el síntoma y la historia que poco a poco se va encontrando. Habíamos hablado de una incógnita, habíamos hablado de algo dejado de lado, habíamos hablado de algo en lo que ella ya no quería pensar más, desalojado. La palabra que se utiliza es reprimido. Reprimir es dejar de lado, desalojar. Por eso cuando a ella se le pregunta, bueno, ¿y usted por qué hace eso? Ella no sabe decir. Entonces, volvamos a unos detalles que yo quiero recordar y es esto. La buena señora sale de la casa a hacer una compra, a pagar una cuenta, lo que sea. Si sale de la casa y ve un reguero, y aquí hago énfasis en ver, todo esto comienza por ver, ver un reguero. Ver un reguero es el equivalente a ver una imagen, a ver una mancha. Por ahora no sabemos de qué. Entra en un estado de angustia y se devuelve a la casa para hacer un ritual. Lavar la ropa, lavar los zapatos y poco a poco se va serenando. De ahí partimos. Luego dimos un paso adelante que es muy importante. El síntoma se dice. Recordemos pues que este tipo de tratamiento que yo practico se basa en el acto de hablar, en las palabras de este paciente, de esta señora. Si se dice, pues ella puede describir la situación poco a poco.
Entonces, dimos un paso adelante para tratar de entender eso que estaba ahí latente, problemático para ella y que se asocia a lo que se llama sentimiento de angustia. Hay pues una relación entre síntoma y trauma. Ese fue el primer paso que dimos. Sí. Y trauma significa pues una herida a nivel anímico. En el funcionamiento psíquico de la señora, como en cualquier ser humano, hay traumas. No hay vida de un ser humano sin trauma. Síntoma, trauma, y ese trauma es inconsciente porque ha sido desalojado. Ese trauma desalojado se hace representar en el acto de ver por una mancha, por un reguero. ¿Sí? Además del trauma, pues hemos dicho, está el sentimiento de angustia, para simplificar la angustia, y la angustia es algo fundamental. En toda vida humana hay angustia. Voy a decirlo de una manera que puede ser un poco disonante y lo voy a hacer de manera interrogativa. ¿Será que hay vida sin angustia? O también se puede decir en una forma positiva. La vida de cada uno de nosotros va de la mano de la angustia. ¿Sí? Y alcancé a comentar la vez anterior que ese sentimiento de angustia pues es variado en sus formas de manifestación. Pero, Julián, perdóname, pero ¿toda angustia viene de un trauma? No. Sí. Ok. Hay una relación íntima entre angustia, síntoma y trauma. Okay. El síntoma y el trauma desalojado se sostiene en ese sentimiento de angustia. Trauma desalojado. Okay. Y ese sentimiento de angustia es muy variado. Habíamos hablado al menos de una distinción básica. Una es cuando la angustia está relacionada con un peligro objetivo que viene del mundo que nos rodea. Decíamos, o huimos o enfrentamos ese peligro. Pero lo que nos interesa es a nivel anímico. Entonces, ese sentimiento de angustia tiene que ver con el momento del nacimiento. Se habla del trauma del nacimiento, de la angustia del nacimiento. Al final de la vida, la angustia es angustia de muerte. Si en la vida participa la angustia, no hay vida sin angustia. Al final aparece la agonía, que viene del griego, que significa lucha. Un ejemplo muy sencillo para todas las personas que han sido mamás y han criado hijos. Incluso eso se llama la hora gris. Cuando el bebé ya está muy cansado con las actividades del día, quiere descansar, quiere dormirse, pero... Y pelea para dormir, dice uno. Exactamente, pelea, lucha, ¿cierto? Sí. Igual pasa en el momento de la agonía. Es una lucha contra la muerte inminente. Y la muerte inminente es el último sueño, el último viaje del que no vamos a despertar. Una digresión. Yo me acuesto a dormir y duermo.
y despierto en la mañana. Ese acto de despertar en la mañana, yo lo llamo una pequeña resurrección, Sí. ¿cierto? Y agradezco que voy a tener la posibilidad de vivir un día más. Hay muchas metáforas de la muerte. Una pues es la del sueño profundo, la del sueño eterno, así se dice también, y otra es la del viaje sin regreso. Entonces ahí al final de la vida de cada quien aparece el sentimiento de angustia de muerte. Bien. Pero también a propósito de el síntoma, el trauma, el deseo, es deseo sexual, sí, pero hay otro tipo de deseos. Hay una angustia que llama Freud de castración, sentimiento de angustia de castración. Y voy a decir algo, este tema es importante, habría que desarrollarlo. Castración para mí es la regulación del deseo. Okay. Castración pues no tiene que ver con la pérdida de un órgano, no, ese no es el problema. El deseo hay que regularlo y hay que regularlo temprano. Y los primeros que nos ayudan a regular nuestros deseos son nuestros padres. En el hogar, a través de nuestros padres, aprendemos muchas cosas. Aprendemos a comer en la mesa, aprendemos a hablar, aprendemos la limpieza, aprendemos el respeto. Es decir, nos vamos metiendo poco a poco a través de los padres en la regulación de nuestros deseos. Ya llegamos a la escuela, al colegio, pues vamos a aprender a leer, a escribir, matemáticas, esto, aquello, lo otro. Pero lo verdaderamente básico que va a tener que va a tener que ver con nuestro sentimiento ético, lo aprendemos en el hogar, poco a poco, desde temprano, a través de los padres. Entonces, castración es ir aceptando que mi deseo tiene un límite, que mi deseo debe ser regulado. Y esa regulación no va a ser una regulación al 100%, porque ya habíamos hablado de algo real que se nos escapa. Recuerdo pues las dos imágenes, mirar por encima del muro era una y ver a lo lejos la tierra prometida sin conquistarla. Entonces la angustia es algo fundamental. No hay síntoma sin angustia, no hay trauma sin angustia, no hay vida sexual sin angustia. Y la angustia tiene que ver con ese sufrimiento subjetivo, displacentero, por decirlo así, que llamamos goce. ¿Sí? Allí, Julián, quisiera como hacer una clarificación, o sea, que me ayudaras con una clarificación, y es cuando uno habla del trauma desalojado, que se va al inconsciente, se saca de la conciencia, ¿no? Está por fuera. Está por fuera, exacto. Entonces, a veces uno habla con una persona, un paciente, amigos, familiares, con cualquier persona, y le cuentan a uno situaciones que son profundamente dolorosas y dicen, no, pero ya yo estoy tranquilo con eso, ¿no? Sí, un caso de violencia sexual, un caso de un tema de un accidente fatal, cualquier de estos temas que son profundamente impactantes y dolorosos, pero te lo nombran y te lo dicen y te hablan de él como sin trauma, hago comillas, ¿no? Sin trauma, ya sin nada desalojado de la conciencia. Sin embargo, ahora que yo te escucho, me hacías pensar en esto de posiblemente hay elementos de esa experiencia que yo logro traer a la conciencia y de los cuales logro hablar sin angustia,
pero eso no necesariamente significa que todo lo que esa experiencia significó esté realmente por fuera del trauma o esté ya, o lo pueda yo recordar sin angustia. Posiblemente hay algunos aspectos puntuales de la experiencia traumática, dolorosa, que siguen desalojados de la conciencia, a pesar de que yo pueda hablar de otros aspectos de esa misma experiencia de manera abierta. Eso puede ser así, esa es la clarificación que quisiera conversar. Olga, es que es así. ¿Sí? Mira, pues hay una elaboración del duelo, hay una elaboración del síntoma, hay una interpretación del sueño. Bueno, hay muchas maneras de nombrarlo, pero siempre hay algo que se nos escapa. Queda un resto. Y es más, y este caso lo ilustra de manera muy bonita, por eso voy hacia el sueño. Una nueva muerte, un nuevo momento traumático, digámoslo así, un nuevo duelo, reanima duelos anteriores. Entonces, recordemos esto, lo más arcaico, pues por decirlo de alguna manera, fue ese crimen atroz del asesinato del padre cuando esta señora era una niña, ¿cierto? Sí. Eso es lo que está por allá, pues más alejado, es una manera de hablar. Luego apareció la muerte de la mamá, ella vivía con su mamá y esa muerte pues era relativamente reciente y esa muerte la llevó a mi consulta, a pedirme ayuda para elaborar esa pérdida, ese duelo. Y luego vimos que una hermana se había suicidado. Entonces, fíjate, la muerte de la mamá llama la muerte de la hermana y llama la muerte del papá, ¿cierto? Entonces, por más que se elabore un síntoma, por más que se elabore un trauma, por más que se elabore un sueño o una situación problemática, lo que sea, siempre va a quedar un resto del que nada podemos saber. Yo un residuo, un remanente. Traté de decirlo la vez anterior, como me parece a mí que lo plantea Freud. En ese tratamiento que él inventó llamado psicoanálisis, sabemos de lo inconsciente, es decir, lo que retorna cuando la represión se afloja, retorna como síntoma, pues en este caso, ritual, etcétera. Pero de el inconsciente no sabemos. Esa es la tierra prometida que entrevemos sin conquistar. ¿Sí? Es una manera de decirlo. Y es como yo lo digo, pues como se me ocurre decirlo. Bueno, entonces, digo que la angustia está en el fundamento, no hay síntomas sin angustia y voy a hablar de un caso especial porque ahí se ve con toda crudeza el tema, la llamada fobia. La característica de la fobia es la angustia. Algo me angustia. Una cucaracha, un ratón, un gato, un espacio abierto, un espacio cerrado, lo que se quiera, no hay problema. Fobia va de la mano de la angustia, sería pues lo más puro. Desde muy temprano Freud se dio cuenta y lo nombró, eso se va simplificando, histeria de angustia, neurosis de angustia, fobia. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Que en una histeria hay participación de la fobia, el nombre histeria de angustia. Que en una neurosis hay participación de la fobia, entonces neurosis obsesiva con fobia, pues para el caso de la señora. Siempre la angustia, siempre, siempre. Y la angustia, ya lo dijimos, tiene que ver con nuestro deseo.
la cucaracha no es el problema. El subirse pues a una escalera o el pasar por un puente colgante que está en mal estado y abajo está el río, eso es un peligro real, pero es que el peligro es el peligro de cada quien, de eso fundamental que nos acompaña a lo largo de la vida hasta la hora de la muerte. Ahí es donde está el problema. Y como de la muerte nada sabemos, ahí también hay un real. Bueno, entonces, ¿qué pasó en el En el sueño. tratamiento de esta señora que me pareció a mí muy importante? Después de un tiempo, pues más o menos prolongado, para entender que el reguero que se veía era sangre derramada y que esa sangre derramada tenía que ver con la muerte violenta del padre, con impedir que este señor tuviera más hijos, con la muerte de la hermana por mano propia, con la muerte de la mamá. Hay un sueño en donde ella ve a su mamá en el sueño. Y además, en otra escena, ve la hermana, se acercan las dos hermanas y se abrazan. Ese es el sueño. La mamá y la hermana, un abrazo entre la mamá y... No. Ah, Ella, entre ella y su hermana que se había suicidado. exactamente. Okay. Ella en el sueño ve la mamá que había muerto, vuelve a verla como si estuviera viva. Yeah. Ahí está el deseo de ver la mamá, pues al menos en el sueño. Y en el sueño, en otra escena, las dos hermanas se acercan y se abrazan. ¿Sí? Yo llamo a ese verse en el sueño abrazándose con la hermana una reconciliación. Porque recordemos que cuando una persona muere, siempre hay culpa en el sobreviviente y hay unos sentimientos y unos deseos hostiles. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me traicionó? Y con ese objeto que hemos dicho, pues hay amor, sí, hay identificación, sí, pero también hay odio, hay peleas, hay dificultades. ¿Cuántas veces uno en medio de una discusión ofuscado dice, ojalá se muera? Sí, a eso es a lo que me refiero. Es decir, este asunto de las pasiones humanas es un asunto muy complejo. Un simple dato, yo me puse a tratar de clarificar el tema de la angustia y la ansiedad. En psiquiatría hoy no hay una distinción. Es decir, no se puede precisar angustia tal cosa, ansiedad tal cosa. Hay una tendencia a dejar de lado la palabra angustia porque tiene una historia filosófica. Ya en el mundo griego hay angustia. Los médicos griegos hablaban de angustia. Bueno, en fin, para mostrar pues que el tema no es un tema menor. Tiempo atrás, después de esas guerras espantosas, apareció en Europa Central, en Europa Occidental, el asunto de la filosofía existencial, de la angustia existencial. Estaba hablando de los años 50 y 60. Posguerra, sí. Bueno, listo. Entonces. ¿Qué pasó cómo ese sueño termina ayudando a esta paciente en esa reconciliación? Porque sí, continúa. No, dale. Porque desde el punto de vista estructural, tanto el síntoma como el sueño tienen la misma estructura. ¿Sí? El sueño, el síntoma tienen en la base trauma, deseo. Y lo desalojado de la conciencia también. Exactamente. Ahora, hay otro asunto muy importante, es que hay una relación entre angustia
y una función. Por eso hablaba yo ahora de la educación de los niños. Conciencia moral. ¿Sí? La conciencia moral es una función de lo que Freud llamaba Iberij, que han traducido como superyo. Es decir, hay una instancia anímica, posiblemente la más nueva, que tiene por función muy importante la de la conciencia moral. O sea, eso que se llama yo está dividido y hay una instancia que lo vigila, que está por encima de, por eso han traducido super yo, pero realmente no es que sea pues super en el sentido de Superman, no, no, simplemente algo vigila. Y ese vigilar, función pues de la conciencia moral, crea la mala conciencia y tiene que ver con la angustia. No sé si me hago entender. Sí. Entonces, de todas maneras, en La Buena Señora, pues hubo tensiones tanto con su hermana como con su mamá, y vaya uno a saber, chiquita, a lo mejor ese sentimiento de nos abandonó, se fue, es decir, la desprotección del ser humano, ¿cierto? Entonces, creo yo que en ese sueño que estructuralmente se conecta con el síntoma, todos los procesos inconscientes tienen el mismo fundamento en la creencia de Freud. Recordemos, él inventa un tratamiento poco a poco y fue muy difícil, psicoanálisis, descomposición de procesos psíquicos. Y en ese tratamiento, él cree que ha hecho un descubrimiento, procesos inconscientes. Ese es el asunto verdaderamente importante. Y de esos procesos inconscientes hemos distinguido aquello de lo que algo podemos saber, lo inconsciente, y aquello que se nos escapa, el inconsciente. Olga, yo creo que más o menos logro redondear el asunto haciendo una advertencia. Yo ni siquiera sería capaz con una mera sesión. Entonces, para poner en palabras algo de un tratamiento, eso fue lo que intenté hacer con este ejemplo. Claro, claro. Yo te agradezco mucho porque es complejo también esta comprensión de aquello que se desaloja de la conciencia, pero cómo eso que es desalojado no es que deja de existir, sino que siempre está presente en nosotros y puede aparecer en determinados momentos frente a determinadas situaciones, ¿no? En forma de síntomas que nosotros tendríamos que atender, idealmente, si uno quiere como poder, no sé, poderlo disminuir el sufrimiento, que es lo que estábamos hablando al final, que es la intención de todo proceso psicoterapéutico. Entonces, Julián, muchas gracias por esta coincidencia. Como siempre, es un gusto poder conversar contigo. Y para mí también, Olga, muchas gracias. Igual. Y el próximo viernes, que se publican los domingos, volvemos con una nueva coincidencia y con una nueva caso para feliz día. Un abrazo, Julián. Chao, chao.